Hey, ¿qué onda todos? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a ver, se escucha, ok, se escucha. Bienvenidos a la parte 5 de Hogwarts Legacy. Hoy vamos a continuar con una misión secundaria que tenemos aquí en la tienda de J. Pippin, que son pociones, una tienda de pociones. Vamos a hacer una misión secundaria de pociones, chicos. Y pues vamos a ver con qué más continuamos. El día de ayer hicimos varias misiones principales y desbloqueamos nuevos hechizos y nuevas habilidades. Si se dan cuenta, aquí tengo los hechizos, pero tengo otra de hechizos diferente. Se cambia si se dan cuenta. Entonces, tenemos estos de aquí, que los uso para ataque, y estos que son para diferentes cosas. ¿Ok? Lumos lo vamos a usar para diferentes cosas que vienen siendo de... aventuras sin tener que pelear, no me acuerdo cómo se le llama, no son como puzzles o para puzzles y así. Tengo este otro que no me van a servir aquí ahorita, pero puedo hacer que cambien, por ejemplo, con Transfiguration puedo hacer que cambien las cosas y así. Pero bueno, ahorita no los podemos usar. Vamos a ir después de hacer esta misión a la sala de menesteres, que la sala de menesteres es donde tenemos un nuevo cuarto en el que podemos hacer cosas. Y ahorita lo vamos a ver para que chequen cómo funcionan estos hechizos nuevos. Pero de momento vamos a hacer la misión. Antes de hacer la misión, vean, acabo de ver esto. J. Pippin's Potions, ok. Bien. E igual, antes de iniciar la misión, quiero que chequen algo. A ver, tengo varias pociones aquí. Tengo esta de Edurus, tengo esta de Thunderbrew y esta de invisibilidad. Esas las vamos a usar ahorita, estas dos, para una misión que tengo. Una misión que tengo que hacer ahorita. Y también otra cosa que conseguimos es una escoba voladora, que lo hicimos con una misión secundaria el día de ayer, en el stream de ayer. Pero ahorita vamos a ver todo eso, chicos. De momento, iniciamos la misión secundaria. Hello, Mr. Pippin, you need help with the delivery. Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Happy to help. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Ok, tenemos que ir a entregar estas pociones de invisibilidad. Así que vamos hacia allá. De hecho, vamos a salir de Hogsmeade para poder usar la escoba voladora que la conseguimos en el episodio anterior, como se los mencioné anteriormente. Algo que no he aprendido todavía cómo hacer es cómo meterle mejoras a los trajes. Si se dan cuenta, los trajes en los episodios anteriores, si es que los han visto, a los trajes les puedes meter mejoras, pero aún no aprendo cómo. No sé si necesito avanzar en la historia o no sé si necesito yo hacer alguna cosa, pero bueno, ya lo veremos más adelantito. De momento me quiero enfocar primero en esto principal. A ver, vamos a llegar aquí con la señora esta. Madam Lawang, I have a delivery from J. Pippin's Potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions. Why did you buy them? Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it.
Of course, vamos a Seems simple verla. enough. I'll do it. I should think so. ¿La beberé? Ok. Bebemos una de estas. Fatima Lawang. Professor Sharp's assignment 2. ¿Qué es esto? A ver. También tenemos otras misiones, pero bueno. It seems to have worked. Ahorita lo vemos. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Can you tell me You about your mentioned that customers? more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. Thank you for your time. Voy a hacer el viaje rápido porque está de flojerita también. O sea, sí va rápido la escoba, pero prefiero hacer el viaje rápido. No les voy a mentir. No hay mucho tiempo que perder, la verdad. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. I'd like an additional fee, thank you. It was a pleasure doing No voy a business with cobrar you, Mr. cosas, Pippin. no quiero ser un mal Likewise. personaje. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Ok, terminamos esto. Y ahora tenemos algo más que hacer, chicos, antes de pasar a la misión principal. Antes de pasar a la misión principal, tenemos una misión secundaria que quiero que vean. Que dice... ¿Qué es esta? Difindo. Vamos a aprender Difindo. Conseguir una y usar una poción de invisibilidad y conseguir una... usar una poción Thunder Brew contra enemigos. Hay que ir a buscar enemigos para usar una de estas pociones. Así que vamos hacia allá. De hecho no puedo usar la escoba aquí, pero quiero ir al bosque prohibido. Por aquí no. Ok, voy a salir por ahí arriba, mejor. Creo que voy a tener más oportunidad. Quiero ir al bosque prohibido para buscar enemigos ahí, porque usualmente los enemigos están en el bosque prohibido. Es donde más enemigos he visto yo, he encontrado. Así que vamos un poquito hacia allá. Miren, aquí tenemos un enemigo. Ya, aquí abajito. A ver, es un... Launch an object at an enemy with the pulso. Ok, Dark Mongrel. A ver, necesitamos usar de pulso. Vamos, de hecho... No, ¿qué hice? Ahí está. ¿Dónde está el enemigo? Ok. Y así me puede funcionar, ¿ven? ¿Se lo lancé? No, creo que no. Ok. Le hicimos el Stupefy. Ok, ya, no importa. Logramos llegar a nivel 16, perfecto. A ver, ¿qué hay aquí? Está arriba, ok. Vamos a sacar la escoba. Ok, aquí debería de haber algo. Ahí está. Todo esto lo quiero agarrar porque me van mejorando varias cosas. Ok, ay, no sé la poción, qué torpe. Ok, ahorita la uso. A ver, quiero poner la pantalla bien. Hay arañas, miren aquí. Launch an enemy into another with the pulso. Vamos a pelear contra estas arañas. Ay, no me esperaba eso. Ok. A ver.
Rápido. Nos deshacemos de una de volada. Uy. Eso me está molestando. A ver, necesito usar esta poción. Ok, y tenemos varias cosas que fuimos mejorando. No sé. Usé la... No sé si usé la poción. Creo que sí lo usé. Ah, miren, estos son relámpagos que me ayudan. Algo bien. Qué padre está esa poción, ¿eh? Las podemos mejorar. De hecho, las pociones podemos mejorar bastantes cosas. Okay. Vamos hacia acá. Oye, aquí había otra notita. Miren. Professor Sharp's Sorrow Badge. Ok. Sí, ya terminé mis asignaciones. I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Could have gone worse. All went perfectly well, Yes, Professor. sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Defendo. Wand at the ready. Focus. A Diffindo ver. can be dangerous if you're not paying attention. No, no pasa nada. Ok, aprendimos Defendo. New spell Very unlocked. good. It seems you have a grasp on Diffindo. Ok. Vamos a usar Defendo. Slashes objects and enemies from afar dealing considerable damage. Ok, ahora vamos a usarlo. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Ok, tarda en cargarse. Eso es algo que estoy viendo. Pero bueno, no pasa nada. Ahora nos toca ir a la sala de menesteres. Vamos a para que conozcan mi sala de menesteres. Nomás déjenme acordarme de dónde está porque la verdad no me acuerdo. Esto era Secret Rooms. Aquí debería estar. Room of Requirements. Aquí está. Ok, vamos a mi sala de menesteres para que la vean. Es un poquito más grande de lo que pensé que iba a ser. Pero de momento así es como la tengo hecha. Aquí tengo mi planta para hacer las plantas. Y acá tengo lo de las pociones. Puedo hacer varias pociones. Esto no... Purchase from J. Pippin's Potions. Estas las puedo comprar. No sé si puedo mejorar esto. Yo supongo que sí, pero bueno. Todo esto lo puedo cambiar con estos hechizos. Si se dan cuenta, miren. Vamos a usar este. Aquí puedo cambiar el piso de color. Puedo cambiarlo de forma. Aquí está el color, miren. ¿Ok? Así. Pero ese piso es el que me gustó. Con este con Dick, puedo cambiar si quiero que sea de día o a ver, verán. Vamos a ver. Interact. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. El ambiente del cuarto. What sort of Sí. overall look most appeals to you? Aquí yo le había puesto otro que no es ninguno de esto. Pero vamos a ver uno para que veamos cómo se vea. I like something natural and earthy. I like to feel warm and cozy. Moonlit ambient sounds perfect. Ok, vamos a ver este. I'd like Para que the vean. room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Oh, sounds perfect. Veamos cómo cambia. Supongo que es la iluminación, porque cuando yo... Sí, miren, es la iluminación. Ahí está, para que lo vean un poquito mejor el cuarto, ¿no? Para que lo vean mejor cómo lo tengo acomodado. Aquí puedo ir acomodando varias cosas. Y... Por ejemplo, todo esto, miren. Esa silla, esa mesa, yo las puse. Las puedo guardar cuando quiera también, miren. Y las puedo sacar. Aquí puedo sacar las cosas. O sea, es como un tipo Sims este juego, chicos. Es como un tipo Sims. Y así las ponemos. También las podemos cambiar de color, si se dan cuenta. Y podemos cambiar muchas cosas. Tenemos cuadros. Podemos poner cuadros, diferentes cuadros. Podemos poner varios objetos que son como lámparas aquí, miren. Si se dan cuenta, aquí puedo poner esta lámpara. O no sé qué sea. Es como una copa.
Aquí le podemos cambiar el color. Estas sí son lámparas. Estatuas, que no tengo ninguna. Ya quiero alguna de estas. ¿Y para qué necesitaba las roquitas azules que estaba agarrando ahorita? Justamente para esto, para poder hacer todo lo que quiera aquí, para poder poner varias cosas. Entonces, esto ya lo iré modificando yo a mi manera. Aquí tengo, pues, ¿cómo se llaman en español? Carpets, alfombras. Aquí tengo lo de las pociones. Son las mesas de poción. Aquí las de herbología. Utilidad. Aquí tengo la de utilidad, que la tengo ahí enfrente, de hecho. Y aquí tengo wall hangings. Esto ya son vidrios y cosas así, ¿no? Rugs, pues ya les había dicho. Furniture, aquí tenemos algo de... Miren, son varias cositas que podemos poner. Y lo chilo es que las podemos mover hacia nuestro gusto. Podemos hacerlas más grandes si queremos, más chiquitas. Colores, ya les había mencionado todo esto, ¿no? Entonces, son varias cosas las que podemos ir poniendo. Que la verdad está bastante bien. Y si se dan cuenta... Bueno, antes que nada, antes de hacer algo, aquí también podemos cambiar, miren. Podemos cambiar esta por esta, por esta, por esta. Pero a mí me gustó esta. También podemos cambiar el color. O sea, podemos cambiar bastantes cosas, ¿no? La vamos a dejar así como está. Y podemos cambiar la pared para que vean cómo se ve la pared, miren. Bueno, esta cosa la podemos cambiar, de hecho. O sea, son bastantes las cosas que podemos ir cambiando. Acá tenemos otros cuartos. Que hay bastantes cuadros. Creo que voy a quitar algunos yo. Ya lo iré modificando a mi gusto. Aquí también podemos cambiar el piso, miren. Podemos hacerlo como el de allá atrás o como de otra forma que queramos. Si se dan cuenta, pues podemos hacer bastantes cosas. Bastantes cosas. Aquí las ventanas las puedo cambiar también. Podemos poner estas que no me gustan. Estas otras que tampoco me encantan. Estas me gustaron bastante. Pero pues obviamente la pared no queda. Aquí la pared sí queda junto con la otra pared. Y la pared así como está ahorita me gusta bastante. No la cambiaría, yo creo. Yo creo que la dejaría así como está. Igual acá, ¿no? Podemos cambiar todo prácticamente. Uy, esta se ve padre. Me gusta que se vea más madera ahí. Pero no, así la vamos a dejar. Son bastantes cositas las que podemos hacer, ¿ok? Bastantes cositas. Tengo que ir a aprender un maleficio. Vamos a aprender un maleficio con Sebastian. Así que vamos hacia allá. Vamos a movernos de aquí. Vamos rápido a la sala en la que necesitamos estar. Aquí. Ok, a Sebastián lo vamos a encontrar afuera o en el salón de defensa contra las artes oscuras. Ok, aquí no sé quién estaba hablando, pero bueno. Vamos hacia acá. Vamos a encontrarnos con Sebastián. No, es que tenemos que esperar. Supongo que sea de día. Aquí está el men. Sebastián Swallow. Sebastián Swallow, a ver qué nos dice. Sebastián. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. In the shadow of the Undercroft. Tenemos que seguir a Sebastian y nos vamos a aprender. Supongo que vamos. Passage just here. It's well disguised. Ok, Undercroft. Tenemos que entrar. Vamos a aprender un maleficio. A ver qué aprendemos. A ver qué nos enseña este men. Está bastante bonito el juego. No quiero mentirles. Me está gustando bastante este juego. My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. Uy. We used to play Godstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. Revelio. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Ok.
Bueno, tenemos que volver a hablar con él. Nos estaba mencionando que este lugar lo encontraron él y un amigo de él, o no me acuerdo quién. La verdad no puse atención quién era, solo escuché que él y alguien más lo encontraron. Y a ver qué sale. Tenemos que tener I cuidado de que think no I've nos seen encuentren aquí. ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Just sound dangerous. A ver, vamos a ponerle It eso. sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Uy, nos va a enseñar. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The The incantation incantation is Confringo. Very well. A ver. Confringo. Ok. Aprendimos otro nuevo encantamiento. Confringo. You're getting it. New spell Ready to unlocked. actually try it out? A ver, vamos a usar Confringo. Damage. A long-range bolt that deals damage on impact. Enemies with fire-based attacks will continue to take damage for a few seconds, during which time collisions will result in incendiary bursts. Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go Okay. at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than... Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it! I think I've got it. Ok. Well done. Confringo es como incendio, pero más rápido y más distancia. Eso es lo que me gusta de este hechizo, así que lo vamos a usar. Pero incendio no me lo voy a quitar porque hace una rueda alrededor de nosotros, un circulito alrededor de nosotros que hace que queme a los enemigos. Me gusta bastante. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. It's almost too much. I'm ready for more spells like this. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. I don't want to impose. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. I'll tell you the truth. I'm not ready
Ok, vamos a You decirle must la verdad. promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Ok, prácticamente nos está diciendo que aquí podemos venir a practicar el hechizo con Fringo. Está bastante bueno porque podemos blastearlo, podemos lanzarlo varias veces. Y es un buen hechizo, es un buen hechizo. Y pues prácticamente nos está diciendo que nos podemos ayudarnos entre él y yo a mejorar, ¿no? A ver qué horror. Este vato me va a llevar a malos pasos. Y la verdad, creo que me voy a ir por esos malos pasos. Creo que me voy a ir. Ya, a ver, está chilo tener al héroe de la historia. Pero también a veces está bueno tener un villano, así que... No voy a ser exactamente el villano, pero no voy a ser un mago completamente bueno, así que sí me voy a ir por ahí, yo creo. Me está gustando la idea. Ok. Creo que con él vamos a aprender varias maldiciones, como el Avada Kedavra. Hello, Sebastian. Omnis Wait. Gaunt. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe you have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Sebastian showed me. Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. I press another say. Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. La cagué ya. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place, and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Le voy a tirar el confringo, se lo voy a tirar, me cayó mal. Tú no pasas, perro, no pasas. ¿Entraremos? ¿Puedo? No puedo ya. Tenemos que hablar con Gareth Weasley, que supongo que va a estar aquí arriba. Ahora sí, vamos con Gareth Weasley. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that Fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. I can't wait to see what you brew up. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Dried Billywigs.
Secret passage right up my street. I'd be happy to. Vamos Sounds a simple decirle eso. enough. And who wouldn't want to go to Honeyduke's? Ah, brilliant. Thank you. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the 3rd floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Can someone... Isn't this stealing? Okay. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. Ok. Vamos a Honeydukes. A ver, aquí hay una cosa. This looks Es like esta. the right statue. What was the password? Interact. Descendium. Descendium. Ok. Yes. Who knew this was all down here? ¿Cómo hay cosas aquí en Hogwarts? Hay bastantes cuevas y cosas así. Eso me encanta, la neta. Me encanta, me encanta, me encanta. Revelio. No voy a poder hacer esto, chicos. Vamos a aprender Wingardium Leviosa porque ya. O sea, es de que ya necesitamos aprenderlo. Así que este quest lo dejamos un poco de lado. Aprendemos Wingardium Leviosa. Tenemos que hacer varias cosas. A ver, ni siquiera vi los objetivos secundarios. Tenemos que conseguir una Tentacula Venomous. Acquire and use Mandrake on multiple enemies simultaneously. Una mandrágora. La cosa es dónde consigo esto. Ok, vamos a hablar con ella. Hello. Oh, hello. Whew. Beatrice Sorry, Green. I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Are you saying someone died here? May I see your wares? What do you have for sale? Ok. Well, Compramos let's say we show you some of what's available. Venomous Tentacula y Mandrake. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. Acá hay enemigos. How unfortunate for you. Uh-oh. A ver. Vamos a usar el... Tenemos que usar estas. Y... Venomous Tentacula también. Okidoki. Ahora sí. Ahora sí podemos regresar a la clase. A ver, Confringo. Ah, tarda más en usarse cuando peleo, ok. Qué loco. Oh. Bien. Vamos a pelear contra estos de abajo. Quiero aprender a usar todos los hechizos que tengo disponibles. Quiero aprender a hacer combos, más bien. No, ese no. Ese es para cortas distancias. ¡Ah! Perro, cae. Ah, ok, hay bastantes enemigos. El incendio no. A ver, tengo que acomodarme de una manera los hechizos porque... Tengo que acomodarlos de una manera los hechizos porque... No puedo hablar.
Ok, va de nuevo. Tengo que acomodarlos bien los hechizos para poder hacer mis combos. Ok, aquí podía encontrar las cosas que necesitaba, pero... Bueno. Estas son como lechugas, ¿no? Cabbage, creo que cabbage es lechuga. Ok, vamos con la maestra. Return to professor. Small planter. Espérame. Espérame. ¿Por qué te vas? Protego! A ver, vamos a hablar con ella. I've completed my assignment, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Ok, aquí vamos a aprender Wingardium Leviosa. A ver qué tal nos va. Correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Listo, Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ok, vamos a ponerlo en el D. Aquí abajo, Wingardium Leviosa. Ok. The Levitation Charm, Wingardium Leviosa can levitate and move objects. Control its position to remove it. Ok, con el... Ok, perfecto. Ya sabía que lo iba a necesitar para la misión de allá abajo. Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Ok, vamos a al siguiente cuarto. Vamos a practicarlo, a ver. Reparo. No es Reparo. Sonso. Wingardium Leviosa. Así lo podemos mover. Para abajo, para enfrente. Ok, así. Ah, ok. Órale, se siente bastante bien, ¿eh? Vamos a ir así ahora sí a la cueva esa en la que estábamos y poder terminar la misión del muchacho este que es Weasley. Así que vamos hacia allá. Ok. Las cancioncitas son un poquito parecidas a las de las películas. Bueno, bastante parecidas. Son prácticamente una copia, pero les cambiaron algo. Les cambiaron ahí un poquito en la tonada. A ver, no me acuerdo cómo se le llama, pero... porque creo que no se podía... No sé si se podía por el copyright o por qué, o nomás por cambiarlas, ¿no? No sé. Pero... No debería de tener copyright, pero... Porque es de la misma compañía, pues Warner Brothers, así ese rollo, no sé. A ver, bajamos aquí. This castle will never cease to surprise me. No, ni a mí, nunca va a dejar de sorprenderme el castillo este. Ok, acá tenemos Wingardium Leviosa. Sí, aquí abajo. Ok. Es el problema de tener tantos hechizos que ya no sabes ni dónde ponerlos. O sea, dónde colocarlos. Ok, ahora sí. Wingardium Leviosa. How am I supposed to get out? ¡Uy! Ah, si me subo vale madres, ok. Vamos para acá arriba. ¿Y cómo lo voy a mantener ahí arriba? ¿No? If Vamos I a hacer could acá. lift this platform, I think I could get it to work. Ok. No va a ser... A ver, qué loco. Ok, al parecer no va a ser con ninguna de estas. Vamos a intentar con esta. No, qué desesperante. Ok. Era así, con Levioso, en serio. Ok. Vaya. No tenía que aprender Wingardium Leviosa. Fue una... No pérdida de tiempo porque ya lo tenemos, pero... Lo podía hacer sin problema. Ay, no, cómo me pasan cosas. Ok, vamos a bajar aquí para agarrar todo esto que tenemos de este lado. ¿No puedo matar a esa rana?
¡Ay, sí le di! Ok. Continuamos. Okidoki. Vamos a pasar por aquí, pero aquí abajo no sé si... Acá abajo no sé si había algo. Lo vamos a dejar así por mientras. No, no es levioso. Ok, hay que arreglarlo, ¿no? Hay que arreglarlo, sí. Y ahora sí, levioso. Siento que me voy a caer. Ok, pasamos por acá. Incendio. Incendio. Ok, supongo que vamos a tener que pasar por aquí. One more to go and I'll make it across. Bien, vamos bien. Uf. Something is getting in the way of that platform. Ok, aquí sí voy a tener que usar esta cosa, ¿no? A ver. No es con ese. Es con este. No, sí va a ser con... Sí va a ser con... Con Wingardium Leviosa esta vez. No, ahí. No sé qué tengo que hacer aquí. A ver. ¿No? Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Ok, ya, qué torpe. Ahí está. Ya está, ahora sí. That did the trick. Ok, continuamos. Hay que ir listo siempre para la batalla. Quién sabe cuándo nos vayan a querer atacar. Traigo pociones. Invisibilidad, no me va a servir mucho. Esta me puede servir, ok. This must be the way out. I need to find a way to open that gate. Ok, voy a bajar aquí porque hay un cofre. Sage Embellished Gloves. Ok. Y tenemos que abrir aquí. Ok. Incendio. Ahí está, estaba fácil. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Honeydukes. Ok, vamos a salir a Honeydukes. Aquí creo que vamos a robar al parecer. Se pasan. A ver, creo que aquí voy a necesitar este de aquí. Once you've completed the necessary tasks, come and find Jinx me in the Flipendo. greenhouse. No. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Asylum Mask. Máscara del asilo. Supongo que aquí lo que tengo que hacer con cuidado. Revelio. I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe's going to turn out. Ok, ya puedo regresar, pero... No puedo llevarme eso. La tiendita esta también sale en la película, al parecer. Ok.
A ver, quiero agarrar lo que hay aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Facing whistles. ¿Cómo entrar a ese cuarto? A ver. ¡Ay! ¿No puedo correr aquí? ¿Cómo come este man? Come now, don't be stingy. The candy conjurer. Ok, ¿es todo lo que iba a hacer? ¿No? Sí, ya parece que es todo. Ok. Return to Garrett. Aquí salimos en Hogsmeade. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. A veces parece que todos los caminos llevan a Hogsmeade, ok. La verdad sí, ¿no? Salimos de Hogsmeade. Ok, estamos cerquita. Revelio. Por aquí hay una de estas que me dice que es algo, a ver. Aquí arriba tal vez. ¿No? Abajo va a ser, yo creo. Ok, hablamos con Garrett. Hello, Gareth. I have Gareth. those dried billywigs things. You got them! Incredible. Here they are. Happy to help. Here you go. This is brilliant! Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I've brewed my first batch of fizzing whiz beer. Ok. Hemos estado haciendo bastantes misiones secundarias, ¿no? Ahora sí creo que es hora de hacer una misión principal, chicos. I was hoping to see you. Professor Fig. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then, we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Esteban. Hola, ¿por qué todos hablan taca-taca? Oh, and we'll need to bring the book. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenido. Pues no sé por qué hablan así, la verdad. Así es su pronunciación. Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Ok. Prácticamente le dijimos todo lo que nos ha pasado mientras él no estaba. Y estamos bajando justo a donde fuimos en el episodio anterior. A ver, ¿qué nos dice ahora el profesor? Aquí hablamos, en esta zona hablamos con uno de los profesores antiguos anteriores de Hogwarts. ¿Me puedes mostrar los hechizos que tienes, mi rey? Claro que sí, nomás deja que termine la escena esta que tenemos. Y ahorita te muestro todos los hechizos que tenemos. Hemos estado aprendiendo bastantes, he estado haciendo bastantes misiones secundarias. Aún me faltan, pero tengo ya varios. Que pues la verdad sí, me he enfocado en desbloquearlos. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Estoy muy enfocado en la misión, en la campaña, porque no me he spoileado nada del juego. Sé que tiene bastante tiempo el juego, pero lo estoy viendo como si fuera por primera vez. Y la verdad estoy muy impresionado con este juegazo. A ver.
A ver qué nos dice aquí, qué nos sale. A map. There's Hogsmeade. Hogsmeade. And over Ahí está here, Hogwarts. Ok. the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. Lástima no llegar antes para ver cómo lo juegas. Vamos a seguir un ratito más. Vamos a continuarlo un ratito más. Así que no te preocupes por eso. Igual los videos están en YouTube. Si te has perdido alguno, adelante. Puedes ir a mi canal y checarlo ahí. Los links están ahí abajo en la descripción. Ok. Ahí está el profesor anterior de Hogwarts. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do. You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Okay, vamos a hacer Whilst algunas Professor Fig may misiones. assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Nos van a salir unas misiones en el mapa que tenemos que ir completando. Así que vamos a ver de qué trata esto. It's not far. You may have seen it yourself. I believe I have. Sí, esta torre la hemos visto fuera de Hogwarts. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. O no sé. ¿Sabes algo de la torre? Know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. Ah, no está fuera de recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll see you there. Okay, I'll nos find you vemos. at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Ok, tenemos que ir a la torre esa que nos sale aquí. Vamos a hacer una prueba y ya veremos de qué trata. Vamos a ver qué tan difícil está. Madame Togawa. Glacius. Ok. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me.
Ok. Antes de ir a... Ok, aprendemos eso, perfecto. Antes de ir a hacer la misión principal, creo que hoy sí nos estamos enfocando bastante en hacer... es lo que iba a decir. Te diría que te pongas a hacer secundarias. Antes de hacer lo principal, sí quiero hacer esta secundaria porque sí quiero aprender los encantamientos y hechizos lo más pronto posible. Así que vamos a ir a hacer esta de la Madame Kogawa, que nos va a dar glacios, y tenemos esta otra del profesor Garlic, que es flipendo. Vamos a aprender estos dos y vamos a hacer estas dos misiones y lo vamos a dejar después de hacer estas dos misiones. De momento vamos a hacer esta, que dice Pop Balloons over Hogsmeade Station, ok, tenemos que reventar algunos globos en la estación de Hogsmeade y otros por el campo de Quidditch. Con el hecho de desbloquear, vaya, encantamientos y hechizos, sí las quiero hacer. Ok, vamos a buscar, aquí hay un globo, a ver. ¿Cómo los...? La cosa es que aquí no sé cómo... A ver, ¿se romperán? Ah, sí, ok, sí tengo que hacer eso, ok. Perfecto, ya le estoy entendiendo un poquito más. Llevamos dos, aquí arriba hay otro. Esteban, ¿tú ya jugaste el juego? ¿Tú ya lo pudiste jugar? ¿Ya tuviste oportunidad de jugarlo o no lo has jugado? ¿O ya lo viste o en videos o algo? Porque por los comentarios parece que ya lo conoces. Ok, aquí ya nos falta este último y vamos a Hogsmeade. Ok, terminamos esto y vamos ahora a Hogsmeade. Vamos a ir volando así para ir lo más rápido posible. Cuando lo anunciaron, yo ya no tenía PlayStation. O tenía el PlayStation 4, no me acuerdo exactamente, pero... ¿tenía el Play 4 o no tenía nada de juegos? El PlayStation 3 me lo acabo de comprar hace poco. No llevo ni un año con él. Y uno de los primeros juegos que dije, voy a comprar, es Hogwarts Legacy. Y pues tuve la oportunidad de comprármelo ahora en diciembre o en noviembre. En diciembre, a principios de noviembre. Y pues aquí lo tenemos. La verdad, este es uno de los juegos que más quería jugar. Y aquí estamos dándole. Aquí estamos. Gracias a que me metí unas buenas pelas en el trabajo. Así que aquí estamos. Pero sí, este es uno de los juegos que más quería jugar. Pues que nos sale... Ah, ok, qué torpe. Subimos. Ay, mira, había unas escaleras ahí, qué torpe. Mira, es que no me conozco el mapa todavía, no lo conozco totalmente. Aquí está Madame Kogawa. Ok, vamos a leer esto. Dear Madame, marvelous news that you will be joining the faculty at Hogwarts as our new flying instructor. They say our work together at Hogwarts will be less eventful than our time near Yokohama Harbor. Though one never knows. I shall look forward to seeing you soon. If you have any questions in the meantime, please do not hesitate to send me an owl. Warm regards, Matilda Weasley. Tu madre por si acá. A ver, hay algo, antes de continuar, ¿no? Hay algo que yo quiero decir, es que los juegos siempre los juego en inglés, porque me gusta el idioma principal de los juegos. Por eso en inglés, En español igual está bueno. ¿En serio? Lo voy a tener que checar, Ok, I did. Ok, sí. Yes, professor. Lo voy a checar en español también, a ver qué tal. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Glacius, ok. Pay attention to your wand work. A ver. Ok. Vamos a poder congelar enemigos ahora, creo, ¿no? Digo, el nombre y la imagen lo dice todo, pero no hay que suponer muchas cosas. Ok, vamos a usar Glacius ahora. Aquí está arriba. No era ese. Glacius, ahí está, sí. Ok, muy bien. Continuamos. Vamos a hacer la siguiente misión secundaria, que es para desbloquear otro hechizo.
pero será raro que lo escuche en español ahora que estás acostumbrado al inglés. Sí, la verdad es que no estoy muy acostumbrado a jugar juegos en español por lo mismo, pues porque me gusta, además de que me gustan en inglés, así practico yo el inglés, pues, o sea, soy maestro de inglés y practicando el inglés todos los días creo que es bueno para mí, ¿no? No solo los juegos, leo bastante yo, leo muchas cosas y siempre lo hago en inglés, siempre compro mis libros en inglés, así que ¿te gustan las de inglés? Ay, no. Ok, pero bueno. Eso es lo que les decía, ¿no? Que en inglés siempre. Acquire all the 3 combat plants and use them in simultaneously. Grow and harvest fluxweed. Lo vamos a dejar aquí. Voy a ir viendo todo esto, cómo conseguir las cosas. Y para el siguiente stream, para el siguiente video, tenerlo todo listo. Este video yo creo que va a quedar listo ahorita más tarde. Y si no queda listo más tarde, posiblemente mañana. Lo veo más posible que quede mañana. Esta va a ser la parte 5 de Hogwarts Legacy. Y pues nada, chicos, muchas gracias por seguir viendo los videos, por seguir apoyando el canal. Estamos en 159 suscriptores de momento. Y pues de nuevo, muchas gracias por apoyarlo, ¿no? Ya saben que si les están gustando los videos, no duden en darle un like, suscribirse y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones de videos nuevos que vayan saliendo. Muchas gracias por ver el video, chicos, y nos vemos en el siguiente. Se me cuida, profe. Tú también te cuidas, Esteban. Te cuidas. Nos vemos, chicos. Bye bye.